viernes amanecimos aquí en el Ajusco. Desde el jueves llegamos. Y yo tenía una cita a las 12 del día con un otorrinolaringólogo ahí cerca del aeropuerto. Mi cita era a las 12 del día. Y yo estaba muy contento. Estaba muy emocionado porque ya había platicado con el especialista y me iba a hacer un procedimiento, no recuerdo muy bien, endoscopía, se llama endoscopía, y por fin iba yo a saber qué cosa estaba mal, estaba dañada en mi garganta. Entonces yo estaba muy contento, estaba muy emocionado, tenía mucha expectación. Y salimos, mi esposa me acompañó, salimos de aquí con mucho tiempo para llegar puntuales. Y de hecho iba yo tranquilo porque mi aplicación me decía que iba a llegar 20 minutos antes a la cita. Entonces vamos bajando por el camino y de repente le digo, siento, y le digo a mi esposa, ponte a orar. Y mi esposa empezó a orar y ahí vamos. Su oración fue muy emotiva. Estábamos llenos de expectación, de alegría. Cuando de repente ya termina y empiezo yo a orar. Cuando empiezo a orar, empiezo a decirle al Señor, Señor, yo te pido que hoy me des una señal. Yo quiero hoy saber una señal, recibir una señal de parte tuya. No quiero regresar igual, quiero regresar diferente. Sé que tú vas conmigo, sé que tú nos acompañas y que vas a estar conmigo y vas a regresar conmigo. Te doy gracias. Yo estaba orando eso, pidiéndole una señal, cuando de repente, no sé quiénes se enteraron, pero el día viernes fue un caos. No sabía aún qué había pasado cuando nos encontramos con un estancamiento. Y yo vi que de repente ya coches se estaban dando la vuelta para ir por otro lado y demás, y otros se salían por otro lado. Entonces, pues no sabía qué pasaba, pero tomé la decisión de seguir a algunos coches. Y supuestamente el camino que tomé, íbamos a salir a la carretera Cuernavaca, México. Entonces ahí vamos, y en el navegador pues aún me decía que sin problema llegábamos a tiempo. Entonces ahí vamos, yo tranquilo, teníamos tiempo suficiente y ahí vamos. Bueno, los minutos van pasando y no avanzamos, y no avanzamos, y no avanzamos. Finalmente, cuando llegamos al punto en el cual pensamos que ya podíamos agarrar mi auto, chisparnos, también ahí estaba bloqueado. Ya habíamos pasado 3 puntos de bloqueo. Entonces ahí yo me paro y le pregunto a un oficial que ahí estaba, ¿qué es lo que estaba pasando? Él me explica, no hay manera de salir, todas las salidas están bloqueadas hasta que los manifestantes decidan irse. No tiene caso que te diga quiénes serán los manifestantes, seguro ya lo sabes. El caso es que intenté otra salida. Yo no me iba a quedar ahí estacionado a esperar a que se moviera. Y un oficial en una patrulla iba avisando, porque íbamos hacia otra salida, y allí iba anunciando que esa salida que íbamos a tomar estaba bloqueada. Entonces decía, regrésense, no hay paso, no hay paso. Se me ocurre preguntarle al oficial qué posibilidades tenía, y me dice,
únicamente por Xochimilco. Y yo le digo, pues, no conozco. Y sígame. Ok, me di la vuelta. Y él empezó a guiarnos a varios coches. Ahí vamos atrás de él. Pero, pues iba él anunciándole a los demás que no había paso. Entonces ahí íbamos despacito. Ya para acabar mi historia, déjame te cuento que cuando salimos al periférico, eran como 12:30. Mi cita era a las 12. Entonces, pues la perdí la cita. Yo le había pedido a Dios una señal, y la señal no llegó. Y, ¿sabes, amado? Yo realmente me sentía, siendo honestos, me sentía un poco frustrado. Y no le he dicho esto a nadie, no se lo comuniqué a nadie, pero mi expectativa, pues, no cayó la señal. Quiero que vayas conmigo a Mateo, capítulo 16, versículo 4. Ya lo tenemos aquí. ¿Sí? Ok, dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Cuál es la señal, del profeta Jonás? Creo que es una pregunta interesante. Ahora, yo te decía, este viernes yo me sentí muy raro. Me sentí decepcionado. Porque la verdad es que creo que a veces nos pasa. Tenemos una expectativa respecto a algo que le hemos demandado, que le hemos pedido a Dios, y nos formamos una expectativa en nuestra cabeza. Y al ver que no tienes respuesta, solo hay silencio, no le dices a nadie cómo te sientes, pero muy dentro de ti, en lo profundo, te decepcionas. ¿Alguien me ha pasado? Solo yo soy el único pecador aquí, el único falto de fe. Somos humanos y a veces nos pasa. Ahora bien, yo quiero platicar, lo que quiero hoy decirte no es nada nuevo. Es algo que conoces, es algo que has predicado incluso, lo has leído infinidad de veces. Pero hay ocasiones, como el viernes, que te das cuenta que aunque lo habías predicado, aunque lo conocías, aunque lo habías leído infinidad de veces, quizás no lo habíamos entendido. Y son momentos como estos, cuando hay silencio, cuando tienes que poner mucha atención, porque Dios está dispuesto a enseñarte aquello que no habías entendido. Y fue un sábado maravilloso el día de ayer. El Señor me enseñó algunas cosas sin yo darme cuenta. Y esta mañana el Señor me dio esta palabra. Fue hasta esta mañana que supe o pude medio resumir lo que Dios en el silencio me estaba enseñando. Creo que va a ser de gran bendición.
capítulo 5, verso 7. Amén. Segunda de Corintios 5, 7 dice: porque por fe andamos. ¿Alguien puede decir conmigo? Porque por fe andamos. No por vista. ¿Puedes decir conmigo? No por vista. No por vista. A ver, quien vive por fe no necesita una señal. La señal, ¿para quién es? Para los que viven por vista. Las señales están dirigidas ¿para qué? Para los ojos. Pero dice la Biblia que por fe andamos. Qué impresionante. Ahora, fíjate bien, cuando Jesús dice esta sentencia y dice: esta señal no se les dará, se refiere a un grupo específico. ¿Te acuerdas lo que leímos? Se refiere a una generación que él llama mala y adúltera. ¿Quién es esta generación mala y adúltera? Entonces empiezo a armar como preguntas. En el silencio Dios empieza a enseñarme. Y dice Mateo 16, 1. Empieza hablándole de Jesús a esta generación mala y adúltera. Va a decir quién es esta generación. Chécate esto. Mateo 16, 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Quién es esta generación mala y adúltera? Los fariseos y los saduceos. Amado, con todo el corazón quiero decirte que muchas veces tú y yo tenemos algo de fariseos y de saduceos, porque estamos buscando señal, buscando señales. Ahora, ¿están malas las señales? Claro que no, son buenas. Las señales son importantes, pero ¿por qué buscaban señales estas personas? Este grupo en especial, para tentar. Entonces ellos buscaban señal no porque creyeran en Jesús, no creían en Jesús. Solamente ellos estaban buscando que Jesús les asintiera o se pusiese de acuerdo en el proceder de ellos. Ellos esperaban que Jesús les dijera: está bien, ustedes están bien. Eso es tentarle. Entonces, déjame te explico un poco. Yo bajé bien contento. Yo iba bien contento, porque yo esperaba una señal, según yo, de parte de Dios. Pero en realidad, lo que yo estaba en quien estaba mi confianza era en el procedimiento. Déjame ver cómo se llama. Te lo dije hace rato, pero se me olvida. En la endoscopía. Yo tenía una expectativa, no en Dios, pero usaba a Dios en mi oración. Realmente estos 5 o 6 meses me
me he cansado, he dejado de ver a Dios en muchas ocasiones, otras regreso. No soy tan malo, pero sí soy malo. El único bueno es Dios. Alguien puede decir conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. En segundo lugar, te decía que a veces tenemos algo de fariseos. Buscamos una señal no porque creemos en Él, sino buscamos una señal para que podamos justificarnos delante de Él el camino que ya decidimos haber tomado. Más bien el camino que decidimos. En el pasado decidimos y tomamos. Solo esperamos que tú estás bien. Es lo único que buscamos. Bueno, Nos ha pasado. yo lo que entiendo, no sé si estoy bien, ¿verdad? Usted busca una señal por el doctor que lo que usted se refiere es a saber qué problema tiene usted en su garganta. Sí, justamente yo, no, solo estoy usando un ejemplo. Sí. Este asunto yo no tengo ningún problema si el Señor me sana a través de un médico. El punto es, a lo que yo me refiero es que muchas veces, muchísimas veces, buscamos una señal de parte de Dios para justificar el camino que decidimos tomar. ¿Sí o no nos pasa? No, aquel que pues ya decidió cambiarse de iglesia y además usa a Dios para decir, Dios me dijo, está buscando una señal, ¿verdad? Y está en la Biblia. Ándale este verso, este es el bueno. Dios me dijo. Y dice Jesús, señal no vas a tener. Y se marchó. Así dice, y se marchó. La única señal, generación perversa y adúltera, que vas a tener es la señal de Jonás. Ahora, vamos caminando. Encontré algo bien interesante. Salmos 103, versículo 7. Dice así: sus caminos notificó a Moisés. ¿Qué le notificó a Moisés? Y luego va a hablar de los hijos de Israel y dice, y a los hijos de Israel sus obras. Déjame decirte, amado, que las señales son importantes, muy importantes. De hecho, yo desperté esta mañana con la palabra señales en mi cabeza. El Señor empezó a hablarme a mi espíritu con la palabra señales. Y entiendo que las señales son muy importantes, pero no son más importantes que nuestro destino, que al lugar donde nos dirigimos. Las señales donde aparecen en el camino. Tú vas hacia la Ciudad de México y de repente te vas a encontrar en el camino una señal que te va a decir salida a Viaducto Tlalpan en 2 kilómetros a la derecha. ¿Cuándo aparecen las señales? En el momento oportuno. Si apareciera esa señal 10 kilómetros antes, probablemente no llegas, te pierdes. Pero justo las personas que diseñan señales de tránsito te ponen una a 2 kilómetros, te ponen otra a 1 kilómetro,
alerta. Estás esperando la siguiente señal y esperas la siguiente señal, pero la señal no es lo importante. La señal existe para tranquilizarte, para saber que sigues en el camino correcto. Pero realmente lo importante es tu destino. Por fe andamos. ¿Para qué es la fe? Sino para alcanzar a Dios. Lo importante, lo que tenemos que estar buscando es nuestro destino. Encontrar a Dios, alcanzar a Dios. Las señales van a aparecer solitas. No busques señales. ¿Sí me vas entendiendo? Las señales autentifican que estás en el camino y para eso aparecen cuando tienen que aparecer. El camino es muy importante. Saber que estás en el camino es muy importante, porque de otra manera no puedes llegar a tu destino. Pero lo importante, donde deben estar puestos tus ojos, que es la fe, es en tu destino, es en Dios, es en Cristo. Dice el escritor de Hebreos, nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ruega su fuerte aplauso. Así es que hoy es una mañana gloriosa. Va a haber señales, amén. Son importantes, amén. Pero no buscamos señales. Yo le puse a mi charla en esta mañana aguijón en la carne. Prácticamente ya acabé. Prácticamente es lo que tenía que decir. Solo quiero que veamos dos ejemplos bíblicos. Mira, déjame decirte que hay algunas señales. No te quedes con la idea que las señales son las señales de tránsito. Un ejemplo. Quiero decirte que en la vida cristiana hay unas señales que dejan cicatrices. Son tan profundas que nunca se van a borrar. Sí, pero servirán para recordarnos cada día la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios en medio de cada temporada. Yo le doy gracias a Dios porque sé que esta temporada, si deja una cicatriz en mi vida, nunca se me va a olvidar. Siempre recordaré la bondad de Dios. Siempre recordaré la fidelidad de Dios. Y bueno, hay dos ejemplos en la Biblia de los que quiero hablarte. Bueno, hay muchos más. Solamente quiero hablarte de dos. Y el primero es Jacob. Jacob un día tuvo un encuentro con Dios. Fue tan profundo que le dejó una marca en su cadera. Nunca más, después de ese encuentro que tuvo con Dios, volvió a ser el mismo. No volvió a correr. No volvió a brincar las cercas.
solía caminar. Fue tocado en su cadera y quedó cojo. Hasta el día de hoy dice la Biblia que los judíos no comen de esa parte del animal. Pero yo estoy seguro que si tú le preguntas un día a Jacob si él pudiera regresar el tiempo y le preguntáramos, ¿evitarías ese encuentro con Dios? Hoy está de moda, ¿verdad, hijo? Vimos la película de Flash. Sí, fue Flash. Y está de moda hablar de los multiversos. Cuando puedes regresar al pasado y cambiar algo. Si Jacob tuviese la posibilidad de regresar al pasado y no tener ese día el encuentro con Dios, para no quedar marcado, para no quedar lisiado, para seguir viviendo para su vida, para su cuerpo, para su voluntad, él te diría, valió la pena la cicatriz, valió la pena esa señal, cambió mi vida y cambió la vida de mis generaciones. Hay señales profundas. El segundo ejemplo que quiero tocar es Pablo. En el capítulo 12 de 2 de Corintios, él habla de cosas maravillosas que le tocó ver. Empieza diciendo, si es en mi espíritu, no lo sé. Si fue en mi cuerpo, no lo sé. Pero he visto cosas sorprendentes, maravillosas, secretos de Dios. Y dice que me es imposible aún comunicarlos. Y sabes, amado, yo creo que cuando alguien te confía un secreto, mal haríamos en comunicarlo, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que le pasó a Pablo. Vio tantas cosas tan sorprendentes y dice, no lo sé si fue en el espíritu, no lo sé si fue en mi carne, pero no puedo decírselas, no puedo describírselas, no hay manera. Y versos más adelante él empieza a decir de alguna marca que le sucedió, y es a donde quiero llevarte. Versículo 7 dice, y para la grandeza de las revelaciones, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual 3 veces, di conmigo, 3 veces, 3 times he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. ¿Sabes, amado?
Jesús, años atrás, muchos años atrás de cuando escribió esta escritura, tuvo un encuentro con Pablo. Dice la escritura, esto está en Hechos, dice que él iba camino a Damasco en su caballo. ¿Y sabes a qué iba? A perseguir cristianos. Él iba a encerrar cristianos, llevaba cartas, había solicitado cartas, pero en el camino hubo una luz cegadora, de tal manera que él la vio, y supongo que el caballo también, porque dice la Biblia que se cayó del caballo. Yo me imagino que el caballo relinchó y lo tumbó y quedó ciego. 3 días estuvo ciego. Él oyó una voz que le dijo, Pablo, le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres? Y la voz que oyó le dijo, yo soy el que tú persigues. Lo tuvieron que llevar y lo dejaron en una casa a Pablo. Estaba ciego, pero ese encuentro maravilloso que lo había dejado ciego, ese encuentro maravilloso que lo había frenado, que lo había parado de su misión, lo dejó ciego, le dejó una señal. Regreso a los años en el multiverso. Muchos años después, él escribe, tengo un aguijón en mi carne. Los estudiosos, algunos dicen, creen que a lo que se refiere Pablo es a unos enemigos de los cuales habla en el capítulo anterior. Pero otros hablan y dicen que creen que se refiere a problemas que él tenía en donde crece, en su vista. De hecho, se cree que él murió ciego. Por esa razón, tú lees las cartas paulinas y te das cuenta que es otro quien las escribe. Normalmente es otra persona quien las escribe. Aún las cartas en las prisiones, sus cartas de Pablo en las prisiones, Pablo las dictaba y otro las escribía. Y hay saludos al final de las cartas. Tú vas a ver que te saluda Lucas o tal, o Timoteo, que está aquí conmigo, porque escribían las cartas otros. Se cree que él terminó con problemas en esto. Entonces hay un grupo de personas que creen de este aguijón en la carne era el problema de sus ojos. Amado, hay señales que son evidentes. Hay señales que marcan. Fíjate, aquí yo escribí algo respecto a lo que acabo de leer. Por lo que Pablo aquí nos dice, es que no toda marca es mala. Él claramente dice que este aguijón le fue puesto en su carne por Satanás. Claramente lo dice. Él sabe que Jesús, la Biblia, jamás se contradice. Dice, quiere decirlo en infinitivo, ¿cómo se diría? Contradeciría, no sé. Bueno, pero aunque le duela a un hijo de Dios,
ese hijo vivir con esa marca todos los días de su vida, siempre y cuando su mirada esté puesta en la meta y no en las señales. Ahora, lo que yo aprendo de Pablo es que él puede ver esa señal profunda, esa cicatriz, y aprendió a apreciarla de tal manera que dice: gracias a esta debilidad. 3 veces le he pedido al Señor, 3 veces el Señor me ha dicho: aquí está mi gracia. Gracias a esta debilidad es que no me he enaltecido. He visto cosas inefables, he visto cosas impresionantes, he conocido secretos de Dios, y gracias a eso me recuerda: tranquilo, esta señal me recuerda que tengo que agradecerle a Dios por lo que le ha permitido. Yo quiero decirte algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Por ahí leí, no me acuerdo dónde, y es algo que conocemos, pero a veces no apreciamos y no entendemos. Gracias a todas estas películas del bueno y el malo, o los buenos y los malos, a veces entendemos a Dios como una fuerza sobrenaturalmente enorme, buena, la luz, ¿verdad?, la bondad, el amor. Pero entendemos a Satanás como la fuerza, como la antítesis. No, el malo, que están luchando y de repente va ganando el bueno, pero de repente va ganando el malo, y así. Porque así vemos en las películas, ¿verdad? Siempre al final gana el bueno, pero durante 2 horas estás ahí viendo: híjole, el malvado es súper malo, qué malo es, sus planes son terribles, hijo, y hace sufrir al bueno, ¿a poco no? Hijo, Superman, levántate, y así. Bueno, pues déjame decirte que eso no es Dios. Así no es Dios. Dios es el creador del diablo. El diablo es infinitamente inferior. No hay poder más grande en el universo. El diablo es nombrado el príncipe de este mundo. ¿Por qué razón? Porque el hombre en el jardín del Edén, Adán, le dio la autoridad que Dios le había conferido a Adán cuando lo creó. Entonces, en ese momento, Satanás se vuelve el príncipe de este mundo. Adán le dio la autoridad. ¿Ok? Ahora, Satanás tiene poder, tiene dominio, tiene autoridad sobre situaciones en donde, en esta tierra, sobre ciertas situaciones. Porque Cristo cambió todo, cambió eso. Pero Dios tiene autoridad sobre todo lo creado, sobre todos los universos. Entonces Satanás es un siervo de Dios. Y si aún Satanás vino y puso un aguijón en la carne sobre Pablo, Pablo entiende que Dios se lo permitió para un propósito. Es increíble cuando lees el libro de Job, cuando viene Satanás y le pide permiso a Dios
tienes mi permiso. Satanás no puede tocarnos a menos, a los hijos de Dios, a menos que Dios se lo permita por un propósito. Y Pablo entendió que ese aguijón en la carne que le fue dado por Satanás funcionaba para un propósito. ¡Qué impresionante! Mira, amado, eso que yo acabo de entender, no es que me conforme, no es que yo diga, ay, así es, no, yo sigo creyendo, sigo confesando, sigo declarando la palabra, sigo sabiendo que el único dueño de mi vida es Dios. Y que la voluntad de Dios es que yo sea sano. Y no estoy conforme. Pero, sin embargo, yo creo que es el tiempo de dejar de buscar una señal y enfocarme en la meta, enfocarme en el objetivo, enfocarme en Dios. Y si Dios mañana, hoy en la tarde o pasado o el otro mes, de repente, pum, toca mi garganta a través del otorrino o por un milagro, como quiera que sea, yo voy a ser feliz. Pero si no, seguiré siendo feliz. Y he aprendido que hoy le voy a dar la gloria a Dios. Ya voy a terminar, ya no sé ni cómo. Dice Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán. Esto es bien revelado. No dice que estas señales tenga uno que seguirlas. Dice, y estas señales seguirán. ¿A quiénes? Deja de buscar señales. Las señales nos van a seguir. ¿Quién es el que cree? El que anda por fe y no por vista. Ese, de repente, eventualmente, las señales van a aparecer atrás de él, de ella. De repente, Chile sacó un cáncer. No andaba buscando que sanara el cáncer. Simplemente sucedió porque ese hombre, porque esa mujer cree. Wow, esto es impresionante. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A los que creen, a los que creen. Y yo dije, Señor, perdóname. Hoy es un día que las señales van a aparecer. Un tiempo me acuerdo que andábamos viendo señales. Ya viste el ojo de Dios, ya viste. Y no la pasábamos viendo el cielo. Y yo creo que viene un tiempo que vamos a dejar de ver el cielo para ver a Dios, y de repente cosas van a empezar a suceder en el cielo. De repente cosas van a empezar a suceder en nuestros cuerpos, porque dice la Escritura que el poder que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder, dice, vivificará nuestros cuerpos mortales.
redondear esto y terminamos. Cuando Jesús le dice a los fariseos que la única señal que podrían ver es la señal del profeta Jonás, él está hablando de una alusión. Está aludiendo los 3 días que estuvo el profeta Jonás en el pez. Pero él se refiere no a, sino a la señal, a la alusión. Él está hablando de Cristo cuando murió y estuvo 3 días. ¿En dónde? En una tumba. Pero no estaba ahí en la tumba, sino él estaba. Hay cosas increíbles que, poquitas cosas así, soltó Pablo. Cositas que no entendemos. Pero Pablo en una carta dice que Jesús bajó a los infiernos. Le predicó a los cautivos que murieron sin Cristo en otros tiempos, en otras generaciones. Liberó cautivos. Pero un día Jesús, al 3er día, resucitó. Esa es la señal. ¿Quieres buscar una señal? Dijo Jesús. Ve a Jesús resucitado. No vas a tener otra señal, fariseo. ¿Qué más señal quieres? Que ver a Cristo, nuestros ojos puestos en Jesús, donde de pie, el autor y consumador de nuestra fe. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Tratando de responderle un poquito, quizás la interrogante que pude haber abierto, hermana Sarita. Yo no tengo ningún problema en ver al especialista, y de hecho trataré de volver a agendar una cita. Dios es bueno y Dios usa especialistas, especialidades, pero el punto aquí es: ¿dónde está mi vista? ¿Dónde está? Ese es el punto. Yo entendí muchas cosas este fin de semana. No podemos, no debemos vivir frustrados por si algo sucede o no sucede, porque no vivimos por vista, no vivimos por las circunstancias, sino vivimos por fe. Ese es el rol, ese es el asunto, ese es el asunto.